Luego podemos ir a Hechos, capítulo 5, y vemos en versículo 3, ¿no?, la historia, el castigo de Ananías y Zafira. Versículo 3, mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué has llenado, Satanás, tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Versículo 4, mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 3, él mintió al Espíritu Santo. Versículo 4, mintió a Dios. Este es un texto muy, muy pequeño, pero podemos llenar horas de video ahora, hablando de todos los textos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que hablan de la deidad del Espíritu Santo. De hecho, yo escuché una vez en una lectura un teólogo que dijo, si Jesús no es Dios, ¿cómo podemos explicar el Espíritu Santo? Entonces, ¿quién es Dios? ¿Hay dos personas? Porque no podemos negar que los atributos de Dios y también las obras de Dios también pertenecen al Espíritu Santo. Entonces, tenemos textos directos que hablan de tres personas verdaderas y tres personas distintas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y son Dios. Bueno, gracias, hermano. Es tan importante y a la vez tan ignorado esta doctrina, ¿no? Sí. Ignorada en los púlpitos, ¿no? Muchas veces, quisiera decir que da vergüenza a veces visitar una iglesia y el pastor, en vez de mostrar la doctrina o pegarse a las escrituras, damos ejemplos de lo que podría ser la Trinidad, ¿no? E inclusive caemos en la herejía conocida como el modalismo, ¿no? Sí, bastante. Algunos de los ejemplos. H2O. Ajá. Okay. El agua. Sí, líquido, sólido, hielo y vapor. No es una buena ilustración, hermano, es moralismo, es una herejía. Modalismo. También, ¿qué es este? Viene del pasto, y es una sola planta, pero tiene tres hojas. El trébol. Sí, ¿no? Tampoco es una buena ilustración. Lo que necesitamos ver es que a través de la historia, herejías con respecto a la Trinidad han venido de dos totalmente diferentes fuentes. Los que negaban la Trinidad, por supuesto, pero también los que trataban de defender y explicar la Trinidad. A veces usaron ilustraciones no bíblicas, antibíblicas. Pero vamos a hablar un ratito acerca de moralismo. Modalismo. ¿Cómo es? Moda. De modo. Modalismo. Ay. Yeah. Esa herejía se encuentra bastante en nuestro Perú. El grupo, ¿cómo se llama? Solo Jesús. Los unitarios, creo. En el norte del Perú, en la sierra también. Yo he tenido que hablar con personas que eran víctimas de esa doctrina. Y ellos dicen básicamente que si hay un solo Dios, pero no hay tres personas distintas y verdaderas, sino Dios se revela a través de tres diferentes modos. ¿No? En el Antiguo Testamento, el Padre.
En el Nuevo Testamento, el Hijo, en la encarnación, y ahora en el Espíritu Santo. El problema es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon el mundo, sostienen el mundo. También hay un texto muy sencillo que demuestra cuán ridículo es esta herejía. Se encuentra en Marcos capítulo 1. Marcos 1, versículo 10. Está hablando del bautismo de Jesús. En versículo 9, y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo como paloma descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Ahora, el Hijo es bautizado, el Espíritu desciende y el Padre habla del cielo. Entonces, el Hijo en el agua, bautizado, el Espíritu descendiendo sobre él y el Padre hablando del cielo. En esta ilustración tan sencilla ya podemos ver que la doctrina es una herejía. Que no es, como ellos dicen, un solo Dios, una sola persona que se manifiesta en tres diferentes modos, sino un solo Dios, tres personas distintas y verdaderas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, una persona me dice: pero explica la doctrina. Mira, la verdad no depende de mi capacidad de explicarla. La verdad es la verdad. Se sostiene a solas, sin yo. No me necesita, ¿no? Yo solamente, como un hombre limitado, yo solamente tengo que someterme a las Escrituras. Un testigo una vez estaba hablando conmigo y yo le dije: mira, la diferencia es, tú te sientes capaz de inventar nuevas doctrinas. Yo me someto a solamente lo que se revela en las Escrituras. Yo no tengo opciones porque yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia me dice que Dios es uno, yo tengo que afirmar, conforme a cómo se explica en las Escrituras, que Dios es uno. Y si la Biblia me dice que el Hijo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cada uno lleva el nombre de Dios, yo tengo que aceptarlo. Yo no tengo opciones. Y las sectas, ellos se sienten capaces de no solamente inventar doctrinas diferentes, sino cambiar las Escrituras, como los testigos lo han hecho en su traducción. Otra cosa que quizás es muy importante decir, que una manera de ver la Trinidad, una manera práctica, es que en Juan 1:18, vamos a Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el Padre es el Dios invisible, que según las Escrituras nadie lo ha visto. Nadie. No en su plena gloria. Pero Jesús sí. Y Jesús nos ha explicado quién es Dios. Por medio de su encarnación y por medio de sus obras y por medio de sus enseñanzas. Entonces el Padre es el Dios invisible. El Hijo es el Dios encarnado.
Y podemos ver de un texto que ya hemos leído, versículo 1 y versículo 14 del libro de Juan. ¿No? En versículo 1, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitar acá se puede, en griego, es más que Él tabernaculó entre nosotros, se puede decir. No, en el Antiguo Testamento, durante los reinados de David, Salomón, durante las épocas del templo, Dios habitó dentro del templo. Pero ahora Dios en su plenitud habita dentro de la persona de Jesús. Y al final, en Romanos 8, con respecto al Espíritu Santo, dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Aquí podemos ver que el Espíritu Santo es Dios habitando en nosotros. Entonces, el Padre en el cielo, que nadie lo ha visto en la plenitud de su gloria, el Hijo que nos ha revelado el Padre, al Padre, y también el Espíritu Santo que ahora habita, mora dentro del creyente. Y también en el texto que yo leí hay algo muy interesante. Simplemente escucha lo que dice. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Hablando del Espíritu. ¿Okay? Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. En un texto que no tiene como su propósito principal enseñar la Trinidad, enseña la Trinidad. Entonces es una doctrina en la cual podemos confiar, es una doctrina que tenemos que creer si de verdad somos cristianos. Uno que niega la Trinidad no es cristiano, no es. Como un pequeño paréntesis, estábamos estudiando las Escrituras y esta idea de que a Dios, este Dios invisible, Cristo lo ha dado a conocer. Por un tiempo en mí era como que, bueno, no lo podemos ver porque nosotros estamos en una esfera, en un reino material, ¿no? Pero al estudiarlo, realmente tiene mucho sentido lo que la palabra dice, es invisible, porque nosotros, seres finitos, no podemos captar, no podemos visualizar con nuestros ojos, con la visión, vamos a decir así, a este Dios en su plenitud. Sí. Es un Dios eterno, es un Dios infinito. Y a la vez, el hecho que es el Dios invisible no es el resultado de nuestras limitaciones humanas, sino Él es espíritu. Él es espíritu. Otra cosa, la énfasis que se pone a veces en el Antiguo Testamento y acá en el Nuevo Testamento, que Dios es invisible, es una prohibición contra la idolatría. Cada vez que nosotros creamos una imagen, estamos distorsionando quién es Dios. ¿No? Aún los dibujos acerca de la persona de Jesús. Yo recuerdo una historia en India. Un misionero estaba repartiendo folletos y una jovencita que recién se había convertido pasó por ahí y él
le dio un folleto. Y ella regresó después de 5 minutos llorando. Y el misionero dijo, ¿por qué estás llorando? ¿Qué pasa? Y ella le miró el folleto, y el folleto tenía un dibujo de supuestamente la cara de Jesús. Y él dijo, la chica dijo, la hermana, oh hermano, yo pensaba que él era mucho más glorioso que lo que se ve acá. Entonces cada dibujo, cuadro, imagen de Dios, aún de Jesús, es una distorsión de la gloria de su persona. Y tengo que decirles, muchas de las imágenes de Jesús en cuadros, los icons, ¿cómo se dice? Iconos, estatuas, wow, ni parecen, no son hermosos, son feos, asustan. Y muchos son muy femeninas. Y es una distorsión completa de quién era Jesús, el hombre, y quién es. Entonces debemos tener bastante cuidado. Aún en la literatura, que damos a los niños, ¿no? ¿Qué dicen? En inglés dicen que a photograph is worth 1,000 words. Una foto. Una imagen habla más que miles de palabras. Sí. No, es como cuando una persona piensa en Moisés, ¿no? Y el éxodo de Egipto. Muchas veces, toda su idea del éxito proviene de la película por Cecil B. DeMille, ¿no? Con Charlton Heston, que con las escrituras, o en las películas acerca de Jesús. Jesús es más gringo que todos los demás que están alrededor de él, más alto, más hermoso. El único con cabello largo. Sí, el único con cabello largo, ojos verdes. Entonces, necesitamos tener bastante cuidado y simplemente pegarnos a las escrituras.